Y por aquí con nosotros, una vez más, Daniel Lacalle. Hacía tiempo que no pasaba por el canal y con ganas de conversar y charlar contigo. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Pues muchas gracias a ti por prestarte y con, ya te digo, con muchas cuestiones. Pero antes quería hablar de lo que he comentado en la introducción. Ayer nos dejó Charlie Munger, que a los que somos apasionados del mundo de la inversión o nos dedicamos, como es tu caso, al mundo de la inversión activamente, pues ha sido una tristeza. Esto tenía que pasar algún día, ya pues la edad avanza, pero no deja de ser triste. Me comentabas antes fuera de micro que además tuviste la ocasión también de conocerlo, ¿no? ¿Qué supone la pérdida para ti de Charlie Munger y qué enseñanzas en tu caso te ha podido proporcionar? Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Chicago, ¿no? En una reunión que tuvo con Ken Griffin, que en aquella época era mi jefe en Citadel, y dos grandísimos de la inversión. Que bueno, pues imagínate, pues como estar, no sé, como ser un fan del fútbol estando al lado de Messi y de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, una pasada la oportunidad de estar charlando con los dos y escucharles a los dos, ¿no? Charlie Munger me parecía una persona, sobre todo, increíblemente humilde, completa y absolutamente, bueno, encantador, por otro lado, porque piénsalo que lo típico de gente de ese nivel es que a veces se vengan arriba y se lo crean, ¿no? Y he tenido la suerte pues, de conocer, el honor y el placer pues, de conocer a Ken Griffin, a Charlie Munger, por supuesto a Mohamed El-Erian, etcétera, y siempre me he encontrado gente muy humilde, ¿no? Y la verdad es que pues un recuerdo maravilloso, ¿eh? También tampoco nos pasamos 7 días juntos, ¿eh? Fueron 2 horas, pero oye, 2 horas que para mucha gente pues son, para mí desde luego, pues una época estupenda. Y lo que yo aprendí de Charlie Munger sobre todo es la realidad del value investing, ¿sabes? Recuerdo perfectamente sus palabras que comentaba que, porque claro, Ken Griffin no es un value investor, ¿m? Y nosotros en Citadel no éramos value investors, nunca lo fuimos, ¿eh? Y él decía que mucho cuidado con pensar que un value investor es una persona que compra, cierra los ojos y espera. No, que es una persona que vende cuando se equivoca y que cuando se equivoca se va a otra cosa y busca otras oportunidades, ¿no? Yo le recomiendo a todo el mundo que nos está viendo este libro, ¿vale? Que es fantástico, en el que explica en muy pocas páginas, porque son menos de 200, no llega a 200 páginas, Charlie Munger, The Complete Investor. Si tenéis la oportunidad, os recomiendo de verdad que lo leáis porque va a cambiar mucho vuestra opinión muy española de que value investing es comprar cualquier cosa y cerrar los ojos y esperar a que suba. Algo que, por otro lado, tampoco llevan a cabo los excelentes value investors que tenemos, gestores profesionales, pero me refiero más bien al inversor minoritario que tiende a confundir value investing con comprar cualquier cosa y esperar 10 años a que suba. Sí, como si te fueras a indexar, ¿no? En el S&P 500 y quedarte ahí sentado en el MSCI World. Eso tampoco es value investing como tal, aunque es cierto que Warren Buffett y mismamente Charlie Munger decían, a quien no sepa, yo diría indéxate, ¿no? A quien no tenga conocimientos, Bueno, indéxate. Pero claro. eso no es value, eso es otra cosa. Eso, No, eso es... eso es luchar contra la inflación, ¿no? Yo creo que al Exactamente. final Warren Buffett es más de hablar de filosofía y Charlie Munger es más de hablar de preservar capital, era más, en paz descanse, de hablar de preservar capital, ¿verdad? Y al final lo que te estaban diciendo es tienes que hacer es luchar contra la inflación, que es lo que se come el poder adquisitivo de tu dinero y por lo tanto, pues lo que tienes que hacer si no sabes o si no quieres o si no tienes tiempo es buscar indexarte. En lo único en lo que yo siempre he discrepado y profundamente con Charlie Munger es en su vehemencia con respecto a las criptomonedas, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, si quieres luego comentamos. Pero has dicho una cosa muy interesante que dices, me llamó mucho la atención, o siempre me ha llamado la atención, la humildad. Y quería preguntarte si las nuevas generaciones de inversores o de gestores
tienen que aprender de esto, porque hay mucha gente que como que es muy crítica, ¿no? Con sobre todo una parte del mundo de la gestión de activos, ¿no? Falta un poco de humildad, hay como mucha arrogancia, y perfiles como Warren Buffett y Charlie Munger eran lo contrario. Es que, de hecho, Warren Buffett sigue viviendo en su misma casa desde hace un montón de tiempo, ahí en Omaha, Charlie Munger igual, han sido siempre como justo lo que acabas de decir, ¿no? Perfiles muy, 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 muy extremadamente humildes. ¿Falta aprendizaje de este lado, tú crees? Aunque haya mucha gente que los siga y que sea humilde, pero ¿crees que falta aprendizaje en este sentido? Bueno, yo no me refiero tanto a humildad en cuanto a dónde o cómo te gastas tu dinero, que cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero sí humildad, yo siempre he tenido pues bueno, pues esa suerte, ¿no? De trabajar con, pues desde Dan Iverson hasta, ya te digo, pues Ken Griffin o Mohamed El-Erian o gente estupenda, ¿no? Que son humildes desde el punto de vista de no ir subidos a un pedestal autocreado, ¿de acuerdo? En el sentido de que hablan contigo desde un punto de vista completamente neutral y desde un punto de vista, pues, el propio Ben Bernanke, una persona clarísimamente, pues, humilde desde el punto de vista de no venirse arriba, que normalmente cuando viene ese tipo de egocentrismo, pues no tiene eh, absolutamente nada que ver con, bueno, pues con las capacidades reales. Y la realidad es que los grandes inversores, también me acuerdo de Bill Ackman, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de conocer a Bill Ackman y lo mismo, ¿no? Había oído cosas tremendas de él, de que era una persona insoportable, insufrible, etcétera, etcétera, para nada, ¿no? Sí, es verdad que muchas veces tienes que conocer a la gente en persona y te sorprende, ¿no? O sea, olvidarte del ruido ajeno que viene muchas veces asociado a determinadas personas y conocerlos tú por tus propios lados y aprender de todo esto. Fíjate, antes has dicho que fue tu jefe Ken Griffin y me acabo de acordar que hace poco vi la película de GameStop de Sí. Dumb Money, no sé si la has visto, y que sale ahí representado Ken Griffin. No sé si has tenido la ocasión de verla, pero es que ya me genera la curiosidad si para ti se representa bien o no se representa bien su figura. La película es entretenida, no es ninguna locura de película, ni mucho menos, no es ni El Lobo de Wall Street, ni, en mi opinión, esto, ni La Gran Apuesta, ni estas grandes películas que para mí son vinculadas al mundo de la inversión, pero está entretenida. Pero ya que dices que en Griffin, que se le pinta pues como un tío muy obcecado, ¿no? Y que lleva hasta los límites y los extremos su teoría a la contra de GameStop. No sé si, si cuadra con lo que has Nada. conocido de él. Les voy a fastidiar la película a los que la vean, igual que a los que han visto Billions, que pues el personaje del hedge fund manager también se supone que está parcialmente identificado con el perfil de Ken Griffin. Nada, de nada, de nada de eso. De nada, o sea, nada. Ken Griffin es una persona increíble y además siempre escuchando a la gente. Y en mi libro Nosotros los Mercados cuento el ejemplo de una de nuestras fantásticas gestoras en aquella época, una mujer increíble que llevaba la gestión de long short en financieros y que identificó la burbuja y el problema de la banca, ¿no? Y cómo, bueno, pues él, a pesar de que en el año 2007 la apuesta le estaba saliendo al contrario, porque no estaban reaccionando los bancos como ella veía en los fundamentales, eso ocurrió ya en el 2008-2009, ¿verdad? Él le escuchó, no solamente le escuchó, sino que, vamos, no, Ken Griffin vamos, obviamente, yo estoy hablando de la época, un tío increíble, 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 espectacular, y además de ese personaje megalomaníaco, etcétera, no existe. No existe para nada. Oye, obviamente una persona que gana 1.500 millones de dólares en un año, te garantizo que un poco de ego tiene, ¿eh? Ahora, pero merecido, ¿entiendes? Sí, sí, ¿Sabes sí. lo que quiero decir, no? Bueno, ya sabes que el cine muchas veces se toma extremadas licencias, ¿eh? Y en este caso es una de ellas por lo que cuentas. Oye, quiero hablar ya puramente Tú de sabes que economía. Ken Sí, Griffin, por ejemplo, a todos nosotros, a los gestores, ¿no? Nos llamaba boss a nosotros, nos llamaba jefe a nosotros, ¿no? Te acercaba y te decía, ¿cómo estás, jefe? Y te preguntaba, tal, cual. No, todo lo contrario. Nunca, jamás
en la vida, hombre, tampoco es que me pasase allí muchísimo tiempo, como casi nadie, tal, yo tuve mi carrera, pero tuve la enorme suerte de no solamente dejar Citadel con excelentes amistades, incluidos el Chief Financial Officer y todo el equipo, etcétera, y lo hice y como tanta otra gente, pero lo espectacular es esa capacidad de absorber, de estar siempre absorbiendo de otras personas su forma de pensar. Oye, pues claro, vale, y te estás equivocando, si no te estás equivocando, ¿no? Pues bueno, creo que queda clara esta parte, me ha generado curiosidad, por eso, como ha venido al hilo, lo he comentado. Pero ahora sí que quiero hablar puramente de economía, de mercados, de previsiones, de cómo está la situación. Y justo hoy se ha publicado la revisión del dato del PIB en Estados Unidos. Ha sido, la verdad, que una sorpresa muy positiva. 5,2% frente al 4,9% previsto y 2,1% anterior. La verdad que la economía de Estados Unidos, Daniel, va como una moto, o parece ir como una moto, aunque es verdad que gran parte soportada por gasto público, ¿no? Que si quieres ahora comentamos, y esa expansión del déficit y esa emisión de deuda descomunal, ¿no? Pero sigue aguantando, ¿no? No sé cómo estás viendo estos últimos trimestres del año. Número uno, la economía norteamericana siempre es muchísimo más dinámica que la europea, la japonesa, etcétera. O sea, no hay ni comparación, no hay ni comparación. En Estados Unidos, cualquiera de los que hayáis vivido o trabajado en Estados Unidos, los que hemos vivido y trabajado en Estados Unidos, sabes por qué la economía en Estados Unidos va mejor, ¿no? Porque todo el mundo está realmente enfocado en, bueno, pues en fortalecer su capacidad de mejorar en una situación complicada. Y es admirable, la verdad, la iniciativa individual, etcétera. Pero mucho cuidado con los datos de Estados Unidos. Primero, Estados Unidos hace una cosa que no hacemos ninguno de los demás, que es dar una cifra trimestral anualizada, que no significa nada, ¿no? Claro, ¿vale? Y eso equivoca mucho a la gente, porque claro, te dice, oye, es que Estados Unidos crece al 5,2% y la eurozona al 0,6%. No, hombre, no, ¿eh? Ese 5,2% trimestral anualizado es equivalente a un 2,3, 2,5, etcétera, más o menos, ¿no? Bueno, la economía norteamericana va mucho mejor que la europea, incuestionablemente en todos los sentidos, eso claramente, pero no podemos olvidar que el repunte del consumo es un repunte del consumo que viene con un aumento masivo del endeudamiento de los consumidores y el repunte del Producto Interior Bruto viene con un aumento masivo de la deuda pública. Entonces, a mí siempre me gusta, y quiero hacerle también aquí, pues mira, ya que hablábamos de Ken Griffin, lo hacía siempre, ¿no? El análisis del Producto Interior Bruto quitando la acumulación de deuda. Y si tú miras al Producto Interior Bruto quitando la acumulación de deuda en Estados Unidos, ahora mismo es el peor año desde 1929, ¿no? ¿Vale? Y tenemos que tener eso en cuenta sin quitar la evidencia incuestionable de que Estados Unidos va muchísimo mejor que la eurozona. Eso no lo dudemos, ¿de acuerdo? Pero no podemos tampoco, digamos, caer en el error de la euforia, ¿verdad? De esa visión extremadamente optimista. Yo creo que, por supuesto, vamos a tener, por lo tanto, un 2024 con menor riesgo de recesión, pero claro, lo que no podemos pensar es que esa acumulación de deuda no tiene un impacto posterior, ¿verdad? Por lo tanto, eh, tampoco me preocupa con respecto a la eurozona, es decir, como gestores de activos sigo masivamente sobreponderado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque claro, dice, bueno, es que el crecimiento de Estados Unidos es por la acumulación de deuda. Hace el cálculo del crecimiento de la eurozona excluyendo la acumulación de deuda. Por cada euro de crecimiento de Estados Unidos necesita aproximadamente 1,1 por cada dólar de PIB, 1,1 dólares de deuda. En la eurozona es por cada euro de PIB, 3 de deuda. En España, por cada euro de PIB, 6 de deuda pública. Por lo tanto, en relativo,
pues sacamos la bandera de Estados Unidos, compramos Estados Unidos, seguiré comprando Estados Unidos el año 2024 porque no hay color ni en márgenes, ni en innovación, ni en tecnología, ni en capacidad de recompra de acciones, ni en alineación de intereses con los accionistas minoritarios. No, no hay color, no hay color. Por lo tanto, pues efectivamente, sin entrar en euforia con el dato del PIB de Estados Unidos, yo escribí un artículo para The Epoch Times en el que explicaba pues, las debilidades que muestra, pero sin caer en esa euforia, pues tampoco negar la fortaleza absoluta y vamos, utilizando el símil del básquetbol, el slam dunk de Estados Unidos con respecto a la eurozona. Acuérdate, Héctor, que durante toda la época aquella del COVID, de las narices, nos decían una y otra vez, es que yo estaba, es que me reventaba las narices, una y otra vez, es que la eurozona va a salir más fuerte que Estados Unidos del COVID porque ha aplicado políticas públicas, anda y iros todos al carajo. Y ha pasado lo contrario. O sea, ha pasado lo contrario, ahí está la eurozona en recesión, con los Next Generation One de las narices, con el viento de cola de los precios del petróleo negativos en lo que va de año, con el viento de cola del precio del gas natural bajando, con todos los vientos de cola la eurozona en recesión, y nosotros criticando a Estados Unidos. Pues hombre, pues como decíamos siempre, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey y el tuerto es Norteamérica, compra dólares hoy. Es que es más, si el precio del petróleo estuviera en $120, por ponerte el ejemplo, el precio del gas en los niveles del año pasado, es que estaríamos hablando de otra circunstancia completamente diferente. Estaríamos en recesión muchísimos países, pero en recesión dura, ¿eh? Claro. Por eso es que a mí me entra como la risa tonta, cuando escucho que es que pobre eurozona, que es que está sufriendo por la crisis energética, pero ¿qué crisis energética? Si tienes el precio del gas más barato que en el año 2019 en términos reales, si tienes el precio del petróleo a $80 con las condiciones financieras laxas, con todo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? Por eso, yo vuelvo a repetir, los datos de Estados Unidos ligeramente mejores, hay que tener cuidado con la acumulación de deuda, pero el problema de acumulación de deuda con respecto a un PIB no competitivo y con respecto a un PIB no productivo, donde está es en la eurozona, no en Norteamérica. Dices una cosa interesante que es que estamos salvados por la deuda, en definitiva, ¿no? Que se han salvado en parte por la deuda, de hecho también en parte por esa ventanilla de descuento que aplicó la Fed cuando se produjo la crisis de la banca regional en Silicon Valley Bank y tuvo que intervenir y abrir esa ventanilla de emergencia que, por cierto, a ver qué pasa en marzo si se renueva, que yo creo que se renovará. Esto es una opinión personal viendo un poco la tendencia, pero ya veremos por dónde va la Reserva Federal, ¿no? Pero ¿crees que ese salvados por la deuda va a permanecer en 2024, que vienen refinanciaciones a partir de marzo del año que viene y durante toda la mitad de segunda de 2024 y parte del 2025 hay que refinanciar a tipos más altos? ¿Eso puede afectar al mercado del crédito? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, si hay riesgos en ese sentido? Seguro que va a afectar. Y te lo digo porque, mira, todo el mundo habla todos los días del concepto de aterrizaje suave, ¿no? Y le presta mucha atención o le entra mucho alivio con el concepto de suave, pero no entiende lo que es un aterrizaje, ¿vale? No quiere entender lo que es un aterrizaje. Un aterrizaje para la Reserva Federal, para el Banco Central Europeo, es contracción de crédito. Contracción de crédito, señores. Va a haber contracción de crédito, no puede ser de otra manera, no se puede combatir una inflación creada por el desastre monetario del año 2020, el mayor desastre monetario de la historia nuestra, mira que hemos vivido, ¿de acuerdo? No se puede sin esperar que no haya una contracción de crédito. Además, como la política fiscal de los estados no está en el mismo sentido que la política monetaria, es decir, los estados no están reduciendo déficit, no están reduciendo gasto, no solamente no se está reduciendo gasto, sino que se están incluyendo estos mal llamados programas anti-inflación, que lo que hacen es perpetuar la inflación, ¿verdad? Entonces,
Pues la contracción de la demanda agregada solamente puede venir del sector privado y de hecho viene del sector privado. En los próximos 14 meses, Estados Unidos tiene que refinanciar, el sector público, la deuda pública de Estados Unidos, tiene que refinanciar aproximadamente 7 trillones de dólares, 7 billones europeos. ¿De acuerdo? Bien, pues eso, para todos los que estamos en el mercado, tenemos que entender que son 7 billones menos de liquidez en el mercado, que son 7 billones menos para expansión de múltiplos, 7 billones menos para financiación de high yield, etcétera, etcétera, etcétera. No pasa nada. Y la gente se está obsesionando de manera ridícula, por otro lado, con las bajadas de tipos. No, es que van a bajar los tipos. Bueno, ¿de verdad se cree alguien que una bajada de 125 puntos básicos de los tipos va a sustituir a 7 billones de dólares de menor liquidez en el sistema? No. Y el Banco Central va a ser acomodaticio, la Reserva Federal va a ser acomodaticia, te lo garantizo. Lo que tú acabas de decir va a ocurrir, por supuesto. Aquí O sea, que... no va a haber ningún... Perdona, sí. No, sí, sigue. Es que justo ahora, con esto que estabas diciendo, te quería preguntar si ves esas bajadas de tipos de 120, o sea, de 100, 125 puntos básicos, que es lo que está descontando el mercado, y si la Reserva Federal activará de nuevo los QEs, que es como lo que está en el dilema, ¿no? Que se tiene también en el mundo económico, de se volverá a esa espiral, ¿no? Claro. Vamos a ver. Llevamos 2 generaciones de operadores de mercado que solamente han visto expansión cuantitativa y bajadas de tipos. Entonces, esos operadores de mercado se creen que esa es la norma, pero eso es una excepción. Incluso es una excepción aunque haya durado una década, ¿sabes? Porque tienes que mirar a la historia del dinero, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es por qué no creo que vaya a haber ni esas bajadas de tipos ni expansión cuantitativa. 1. Los bancos centrales están todos en pérdidas, ¿vale? Por lo tanto, aumentar el balance es imposible y además es perjudicial para todos, para todos en cuanto a la confianza en la moneda, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, además de estar en pérdidas, los bancos centrales, si hiciesen una expansión cuantitativa, no tendría ningún efecto comparado con la reducción cuantitativa que supone esos 7 billones que hay que refinanciar, más otros 3 billones que hay que refinanciar de deuda corporativa, ¿vale? ¿Por qué? El que se crea que la Reserva Federal va a hacer un quantitative easing de 10 billones de dólares es que no entiende la historia monetaria. No entiende. Pero es que es mucho más importante entender lo siguiente. Yo no creo que vaya a haber una crisis. Yo no creo que vaya a haber un desastre. Precisamente porque no creo que va a haber un desastre, soy consecuente y espero que no se bajen los tipos de la manera en la que se estima y no se haga expansión cuantitativa. Porque lo único que haría que la Reserva Federal implementase un programa de expansión cuantitativa y de bajada de tipos con una inflación del 3,4, 3,5%, que significa, mis queridos amigos, una inflación acumulada del 20 y tantos % en 5 años, para que lo hiciese tendría que percibir un colapso de la demanda agregada del sector privado, porque repito, la demanda agregada del sector público no está bajando. Entonces, y lo que se fijan los bancos centrales, lo que se fija la Reserva Federal, es, 1, en la demanda de dinero, la demanda de dólares, ¿de acuerdo? Eso es lo que nadie dice nunca, no lo entiendo por otro lado. Es el único banco central del mundo que le presta atención a la demanda global de dólares. Esto me lo decía siempre Bill Gross y es para mí religión. Número 2, no se reacciona jamás preventivamente. Y esta es la clave. ¿Por qué la gente se cree que va a aparecer la Reserva Federal y te va a hacer el quantitative easing antes de que se genere una contracción de la demanda agregada? No lo hacen. No lo hacen nunca. ¿Sabes?
Entonces, no veo o sea, veo que hay una incoherencia en las apuestas de alguna gente. Porque dices, bueno, me parece maravilloso. Si tú estimas que va a haber una bajada de tipos de 125 puntos básicos y expansión cuantitativa, deberías estar preparando la cartera para una recesión, Exacto. no para expansión. ¿Entiendes? Claro. Para una recesión de cuidado. ¿Eh? ¿Vale? Si lo que esperas, como espero yo, es ese aterrizaje suave, un crecimiento pobre, endeudado, etcétera, bla, 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 volver al 2019, el estancamiento secular, Larry Summers, todo lo que llevamos, Peter Schiff, lo que llevamos diciendo mucha gente, etcétera, etcétera. Oye, si esperas eso, pues no esperes que el año que viene vaya a haber bajadas de tipos de ese calibre. Es que es más probable que pase. Acuérdate, si nosotros hubiésemos tenido, creo que la tuvimos el año pasado, esta misma conversación, las expectativas eran las mismas. Que a partir de junio iban a empezar a bajar los tipos como locos. Y no los han bajado. ¿Y no los han bajado por qué? Porque la economía, podremos criticar unas cosas, podemos criticar otras, pero no va mal desde el punto de vista de lo que le interesa al Banco Central, que es la demanda agregada, y que la oferta y demanda de crédito estén más o menos macheadas. La oferta y la demanda. Por eso al Banco Central no le importa que esté bajando la oferta de crédito porque machea con una bajada de la demanda de crédito y eso significa un aterrizaje suave. ¿Eh? Lo que le preocuparía sería, que la demanda de crédito fuese muy superior a la oferta o lo contrario, ¿vale? Porque uno es una crisis y lo otro es una burbuja. ¿De acuerdo? Entonces lo que están es literalmente en ese escenario. Por lo tanto, a mí no me preocupa. Yo creo que si somos consistentes, coherentes, que es que me caigo siempre con los anglicismos, si somos coherentes con un escenario de aterrizaje suave, crecimiento pobre, endeudado, etcétera, es mejor prepararte para cero bajadas de tipos y no expansión cuantitativa que prepararte para una economía que vaya bien y encima con expansión cuantitativa, que es que no tiene ningún sentido, nada más. O sea, no te digo que hay gente que dice, no, es que Daniel, va a venir tal caída que van a tener que hacer una expansión cuantitativa. ¿Vale? Entonces me imagino que estarás vendiéndolo todo, y porque te puedes pasar 4 meses de caídas del 10, 12, 14, 20%. Claro. Entonces, ser simplemente coherente. Yo no creo que vaya a ocurrir eso. Creo que si hay algo que, no sé si es aprender una lección, desde luego por lo menos disfrazar el suspenso de la crisis de 2008, es que falta de liquidez no va a haber. Y mira el balance de los bancos centrales, ves el balance del G4 y el balance del G4 se ha reducido menos de la mitad de lo que se tenía que haber reducido este año. Sí, no, totalmente. Hoy has dicho cosas súper interesantes y además diferentes a las que he tenido por aquí ocasión de tener con otros expertos. Incluso diferentes a lo que puedo opinar yo en determinados puntos, ¿no? Y por eso quiero ir a punto por punto, que me parece muy interesante esto que comentas sobre perspectivas del año que viene y encarando ya el 2024. Comentas la parte de los futuros sobre fondos federales que están descontando, digamos, bajadas de tipos. Esos futuros sobre fondos federales, al final también todo esto va muy ligado al mercado de bonos, y el mercado de bonos hemos visto que la inversión de la curva de tipos de interés, que era la más fuerte desde los años 80, parece que tiende a esa desinversión, y históricamente, esto te hablo como indicador adelantado, ¿no? Funciona esa desinversión de la curva de tipos como indicador ultra mega adelantado, porque anticipar y ir al timing concreto es muy difícil, pero cuando se desinvierte sí que es mucho más claro, ¿no? Todavía no estamos en ese punto, pero estamos avanzando hacia ese punto. Entonces, hay muchos indicadores adelantados que todavía siguen apuntando a recesión económica. Uno es ese, el leading indicator de la Conference Board, el impulso global del crédito. Bueno, hay una serie de indicadores adelantados que bien conoces y que siguen apuntando a esto. Lo que pasa es que no se sabe el timing exactamente. No se sabe si esto está apuntando a 2024, 2025 o cuándo, ¿no? Entonces, te quiero preguntar si para ti esos indicadores adelantados pueden fallar por primera vez, todos ellos en conjunto, o que se demore, o lo que estás viendo es que se demora y se alarga el ciclo más y vamos a un ciclo cada vez más leve, más japonizado, entre comillas, por la deuda, y alargamos la agonía, ¿no?, de entrar en una recesión un poco más profunda.
Eso. Yo es que creo que, esos indicadores no se equivocan en nada. Lo que están mostrando es la evidencia de una recesión moderada del sector privado, que la estamos viendo todos, ¿no? Lo estamos viendo en el sector manufacturero, en el sector servicios, el consumo en términos reales, porque la gente me habla de consumo en términos nominales, que me entran ganas de como en las películas de los sopapos, ¿no? Como las películas de Benny Hill, ¿no? De, uy, se me sale mi edad. Lo que quiero decir aquí es que sí, efectivamente, todos esos indicadores lo que indican es lo que es un aterrizaje suave. Es que un aterrizaje suave es una recesión. Es una recesión técnica, que no lleva a una crisis de crédito, que es lo que le importa al Banco Central. A ver, es que, ¿sabe lo que pasa? Que la gente todavía se cree que la inflación se reduce cantando canciones de John Lennon. La inflación se reduce reduciendo la cantidad de dinero en el sistema. Y claro, la gente no entiende qué es reducir la cantidad de dinero en el sistema. Es una recesión del sector privado. Ya lo estamos viendo en la eurozona. Los indicadores monetarios están bajando, la M3 está una un poquito, los indicadores de crédito están prácticamente flat, año con año, ¿sabes? Bueno, pues eso es eso es lo que es un aterrizaje suave. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que puede la gente identificar como un error? La gente, en muchas ocasiones con la que yo hablo, identifica recesión con crisis. No es lo mismo una recesión que una crisis. Todos esos indicadores indican que va a haber, o ya hay una recesión. La recesión del sector manufacturero no es ni debatible. Lleva 30 meses en contracción. La recesión del sector servicios lleva un trimestre y es bien evidente, no me tengo que romper la cabeza, es que me parto de la risa viendo a la gente celebrar unos PMIs de 48 en la eurozona, ¿no? Es que me entra, o sea, son ganas de ser optimista, ¿verdad? Lo que quiero decir, por lo tanto, es que eso es consistente, coherente con una recesión. Pero una crisis es una destrucción abrupta del acceso al crédito de familias, empresas y gobiernos a la vez e indiscriminada. Es decir, que le afecta a los malos endeudados y a los buenos también. Y eso es lo que yo no veo, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre la percepción de mucha gente de recesión, ¿no? Estados Unidos tuvo una recesión técnica el año pasado y muy poca gente se enteró. De hecho, las bolsas siguieron subiendo. ¿Por qué? Porque las condiciones de crédito y las condiciones monetarias continúan siendo enormemente laxas, aunque digan que los bancos centrales son muy restrictivos, que no lo son para nada. Tú bien has comentado, ¿no? Entonces, no, tienes toda la razón. Es que no hay ninguna incoherencia con tu análisis, ¿verdad? Todos esos indicadores están mostrando lo que es, para que la gente lo entienda, un aterrizaje suave, que es una recesión que no impacte de manera severa al empleo y al crédito. En el caso de Estados Unidos, al empleo y al crédito; en el caso de la eurozona, fundamentalmente al crédito. Entonces yo creo que eso es que si no, la inflación el año que viene, simplemente por el efecto base, la inflación el año que viene se vuelve a disparar. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, antes he visto un paper de Bank of America que hablaba del ciclo del 70 y de los 80, la inflación comparado con la actual, y cómo tienen que pasar 24 meses desde el pico de la inflación hasta el suelo, y a partir de ahí puede repuntar de nuevo, que es lo que pasó en los años 80 y que obligó a la Reserva Federal a subir los tipos de interés hasta niveles desorbitados, ¿no? Para decir, ataco esto, ¿no? El Volcker, ¿no? En su momento. Y estamos a 6 meses, o 4, 5, 6 meses de llegar a ese punto. Y por efecto base, lo que dices tú, a mediados del año que viene igual se vuelve a disparar. Por eso es verdad que tiene mucho sentido el análisis que estás haciendo de, vale, podemos ir a un aterrizaje suave, una recesión técnica, pero los tipos tienen que permanecer altos, porque es que si no,
con los niveles de empleo también que tiene Estados Unidos, que el consumo se mantiene también a base de endeudamientos, cierto, las tarjetas de crédito, recordemos que están en máximos desde el 2007, la morosidad está repuntando sobre todo en rentas bajas en Estados Unidos, en tarjetas de crédito me refiero, pues es que esto se va de madre otra vez. Y yo creo que la Fed, y Powell ha dicho muchas veces, no quiere eso. Claro, y además piensa por otro lado que hay otra cosa que la gente no quiere tener en cuenta y que eso sí que no es tampoco debatible. Esperar que la Reserva Federal haga un cambio de 180 grados en su política monetaria, incluyendo una expansión cuantitativa, en un año de elecciones, es una salvajada. Es una salvajada. Que podría ser la primera vez en la que hacen semejante cosa y que inmediatamente, si no es la oposición, será la administración o lo contrario, les van a acusar de hacer política con la política monetaria, pues haz lo que quieras apostando a eso, pero no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Sabes? La política monetaria de la Reserva Federal en un año de elecciones solamente puede ser acomodaticia y neutral. Ya tuvimos un año en el que la política de Janet Yellen, que tenía que haber subido los tipos en aquel año, de acuerdo, el año de las elecciones, no lo hizo, pero no subió los tipos, pero no los bajó. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que no es lo mismo esperar, no es lo mismo esperar que se mantenga la política que se ha anunciado a esperar de manera voluntarista que cambien en año de elecciones con un aterrizaje suave y una recesión técnica y con unos datos de empleo y de inflación que todavía no son de éxito. Y claro, tú has dicho una cosa absolutamente clave. Es que la gente que no está acostumbrada a mirar los datos de inflación no se da cuenta de que los datos de inflación, uno, son acumulativos, bueno, no se da cuenta, la gente sabe perfectamente, perdón, que son acumulativos y lo más importante, que el efecto base hace mucho más de lo que mucha gente se imagina. Entonces, claro, ahora el efecto base con respecto al año pasado nos ayuda un montón. Pero el año que viene, ya verás, va a haber meses de susto, porque claro, por ejemplo, el año que viene, a estas alturas, sin que cambie el precio del petróleo masivamente, etcétera, etcétera, de una inflación en la eurozona del 2,9, ¿te crees de verdad que va a ser del 0%? Vamos a ver, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, ¿no? Y si hay meses que restan, como está pasando ahora, o empieza a haber meses que suma, y tenemos inflaciones del 3,5-4%, que es un escenario perfectamente posible durante todo el año que viene, ¿no? De hecho, mismamente las estimaciones de los bancos centrales, que en muchos casos hay que cogerlas con pinzas, pero son bastante leves, no hablan de inflación al 2% en los próximos 2 años. Ninguno de los bancos centrales importantes del mundo, de los que están aplicando políticas monetarias más restrictivas, ¿no? O sea, que eso te da pistas también. Efectivamente, el otro día me decía un gestor súper inteligente, y siempre hay que hablar con la gente que piensa de otra manera. Decía, bueno, pero es que los bancos centrales se van a tener que acostumbrar a una inflación anual del 3-3,5%. Y yo digo, bueno, primero dile eso a la gente, ¿eh? Dile a una sociedad envejecida y como es la de la Unión Europea, que vas a tener una inflación del 3-3,5%, que es solamente un 30% superior a lo que están acostumbrados o a lo que pueden soportar. Pero bueno, da igual. ¿Eso lleva a que los bancos centrales vayan a implementar expansión cuantitativa y bajadas de tipo? Tampoco. ¿Ves? Es que lo bueno de analizar cuando la gente inteligente y que sabe, pues me da explicaciones que me parecen plausibles, pienso, ¿y qué hará el Banco Central en ese entorno? ¿No? Y resulta que a mí, constantemente, el feedback que me llega es, en ese entorno tampoco bajarían los tipos e implementarían expansión cuantitativa. Por lo tanto, yo creo que simplemente, como dicen los británicos, ¿no? Hope for the best, but prepare for the worst, ¿no? O sea, no puedes esperar que los bancos centrales vayan a tomar acciones preventivas basadas en el precio de los activos cotizados, bolsas, bonos, etcétera, cuando no lo han hecho. Porque piénsalo,
esa narrativa de que van a tener que llevar a cabo expansión cuantitativa porque a ver si no, ¿quién compra los bonos? Si no lo hicieron en el año 2022. En el año 2022, con los bonos cayéndote un veintitantos por ciento, el peor año de los bonos en años y años y años, yo no vi a ninguno preocupado por comprar bonos. ¿Sabes? Por lo tanto, yo creo que simplemente en vez de pensar que los bancos centrales tienen que actuar para preservar las ganancias de los mercados financieros a las que estamos acostumbrados, pensamos en lo que de verdad les preocupa. Entonces vemos que hay menos posibilidades de que bajen tipos y de que lleven a cabo expansión cuantitativa de la que a algunos les podría gustar o nos podría gustar, ¿no? Oye, voy a ir a alguna preguntita que nos han dejado por aquí. Antes os recuerdo, si os gusta el contenido del canal, tanto por Twitch como por YouTube, cuando subamos esto en diferido, seguid el canal, suscribíos al canal, dejad vuestro like, vuestro comentario, qué os está pareciendo la charla. Cualquier apoyo en este sentido, yo lo agradezco enormemente, y que también os unáis a mi comunidad de Discord, que antes lo he dicho, que ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, con los miembros de la comunidad, es gratuito, así que uníos, os lo deja Chris por el chat, y si estáis en YouTube lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Bueno, y dicho esto, nos pregunta por aquí de Repou, que es interesante lo que dice, si lo que dice Daniel es cierto, dice, es un escenario perfectamente factible, comenta, dice, ¿estamos ante una japonización de la economía europea? Europea, vamos, la europea no es ni debatible. No es ni debatible. No es ni debatible. No hay ninguna señal, ni en las políticas públicas, ni en la demografía, ni en la productividad, ni en las políticas industriales, etcétera, que nos eviten pensar en eso, en ese concepto de japonización. Pero a mí no me gusta el concepto de japonización por una razón, ¿eh? Que para japonizarse hay que ser japonés, ¿vale? Y claro, que la gente se olvida que Japón se puede japonizar porque si me permitís, la gente que está viendo esto sabe de lo que estamos hablando. Japón se puede japonizar porque es un enorme ahorrador en dólares. La eurozona no. La eurozona no. La eurozona, además, en este año en el que todo el mundo hablaba de la desdolarización, la tontería más grande que he escuchado en toda mi vida, ¿vale? Pues lo que está pasando de verdad es la deseurización. La utilización del dólar en el mundo se está reduciendo. Entonces, ojo con la japonización europea, que es mucho más complicada que lo que se puede permitir Japón, que es un gran ahorrador en dólares. Es decir, en Japón se habla mucho de la enorme deuda que tiene Japón, sin hablar de cuál es el colateral de esa deuda, que es la enorme cantidad de dólares que atraen los exportadores y los ciudadanos japoneses hacia Japón, ¿de acuerdo? Que es algo muy, muy importante en cuanto a sus reservas. Las reservas del Banco de Japón son envidiables, comparables con las reservas de Europa, ¿no? Del Banco Central Europeo. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es inevitable desde el aspecto que esta persona está entendiendo, y creo que todos entendemos, que es estancamiento con elevadísimo endeudamiento y un gasto público que simplemente no para de crecer. Pues que de verdad yo, esto ya opinión personal, absolutamente, no pintan bien las cosas en Europa con este contexto, y como ciudadanos lo que tenemos que hacer es proteger al final nuestros niveles de ahorros, porque es que si no se nos va a ir por el desagüe todo. Por eso yo a nivel personal te digo, Dani, y tú eres muy amigo de Gustavo y yo estoy en ese barco del oro, absolutamente. También lo que hablabas antes de las criptos, dices, estoy en contra de la parte de cripto. Pues yo también, sobre todo Bitcoin, ¿eh? No, otras criptos, yo también, para mí son, lo dijiste una vez aquí en el canal, además, startups de criptomonedas, y estoy completamente de acuerdo con ese argumento, pero Bitcoin sí, es una cosa completamente diferente. Y luego, pues, ahora, y de hecho ya entrando en temas de inversión, yo creo que la renta fija, dependiendo de dónde mires, hay atractivo ahí. Viendo el descalabro de los últimos 3 años, ya no 3 años, la renta fija, desastre absoluto. Pues ahí capitulación yo creo que a la mano está, ¿no? No lo sé, ya te pregunto tu opinión en esto. No, yo estoy completamente de acuerdo, vamos, yo creo que nadie puede dudar que llevo diciendo año tras año que hay que tener oro, que es el único activo descorrelacionado con respecto a la renta variable y la renta fija que te permite tener una cartera equilibrada y que te permite tomar oportunidades
porque cuando baja todo, año 2022, pues el oro funciona como portero, como defensa y como muro de contención, ¿verdad? O sea, el oro, desde luego, hay que tenerlo. El Bitcoin, a mí me parece súper interesante. Yo llevo escribiendo sobre las criptomonedas de una manera pues, muy neutral y muy interesado desde el punto de vista monetario y menos desde el punto de vista de trading, pero me da exactamente igual, ¿no? Pero desde el punto de vista monetario, sí me parece muy interesante que el Bitcoin empieza a estar muy descorrelacionado tanto del resto de criptomonedas como de los activos que se supone que, por lo tanto te puede generar una cierta protección. Por supuesto, todavía, o sea, para ser moneda, perdón, moneda puede ser cualquier cosa, estos cascos, ¿no? Pero para ser dinero tiene que ser unidad de medida, reserva de valor y método de pago generalmente aceptado. No lo es todavía, pero desde luego sí que es verdad que el Bitcoin ya está en un universo único particular como asset class diferente al resto de las criptomonedas. Y a mí eso me parece normal y muy interesante porque ahí detrás tienes un libro que se escribió antes de que existiese Internet, que se llamaba la elección de moneda, ¿no? Para luchar contra la inflación, de Frederick von Hayek, Choice in Currency, Denationalization of Money, en el que explicaba, antes de que existiese Internet, que surgirían muchísimas monedas independientes, pero que solamente sobrevivirían, pues a lo mejor una o dos. Pues eso es un poco lo que estamos, yo creo, poco a poco viendo, ¿no? Y esa fue una de las cosas que claramente yo discrepaba, de manera obviamente diplomática y amigable, ¿no? Y con todo el respeto, de Charlie Munger, que consideraba que todas las criptomonedas eran irrelevantes, que el Bitcoin era irrelevante y que lo único importante era el dólar. Hombre, a ver, yo lo entiendo, ¿no? Si tú tienes una aseguradora en dólares, que es una máquina de crear dólares, ¿no? Cuando hablan de hacer dinero de la nada, pues una aseguradora, ¿de acuerdo? Pues obviamente lo lógico es que tengas esa visión, pero bueno, pero yo, por ejemplo, no creo que el dólar y el Bitcoin sean antagonistas, sino que coexisten y que pueden funcionar como monedas y dinero válido para los ciudadanos en diferentes escenarios, ¿no? Es que fíjate que hay gente que compara o que dice, no, dólar y Bitcoin. Y hay gente que te dice, no, Bitcoin o oro. Y cada activo tiene sus peculiaridades, que no se parecen nada, son complementarios. Es lo que dices, que pueden coexistir Eso es. bueno, pues tienen aplicaciones diferentes al final. Relacionado con tema criptos, nos pregunta Jokama44 por aquí que te pregunte que qué opinas de las CBDCs. Yo ya te digo, te doy mi opinión personal, que me parece esto una estafa tremenda que nos quiere meter a los ciudadanos, a ver cómo se implementa, pero si vamos a ir contra las libertades individuales de las personas, a mí eso es lo que me da miedo las CBDCs. No sé, ya aprovecho para que me digas cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que es que tampoco hace falta, yo creo que no es ni debatible tampoco mi opinión sobre las CBDCs. El primer factor de las CBDCs es que no son necesarias. No hay ninguna necesidad, si lo piensas, para una moneda de reserva del mundo como es el dólar o el euro, para implementar una moneda digital del Banco Si Central. es que la moneda, si es que el Porque, dinero es digital ya, de por sí, el dinero ya, la mayoría es digital. claro, efectivamente. Entonces yo lo explico en uno de mis vídeos, ¿no? Dinero electrónico no es lo mismo que dinero digital. ¿Por qué? Porque el dinero digital, mis queridos amigos, es programable. ¿Mm? ¿Y qué significa programable? Que yo te pongo en tu cuenta del Banco Central un poquito de dinerito, ¿eh? Y uno, monitorizo en qué te lo gastas. Dos, si me parece bien o me parece mal, si eres un malvado que va contra el cambio climático o si eres muy bueno y te lo gastas en plantar árboles. Lo monitorizo, si vas y lo ahorras, o qué malvado, y lo puedo desprogramar. O sea, la primero, la idea de que un banco central, que ya tiene el monopolio de la creación de dinero, ¿m? Que se ha equivocado en las estimaciones de inflación, las estimaciones de crecimiento, en las expectativas de demanda de crédito, etcétera, que se ha equivocado en todo eso, darle todavía más poder,
No tiene ningún sentido. Si lo que necesitamos en el mundo del crédito es precisamente más desagregación, no menos desagregación. ¿De acuerdo? La segunda es que las monedas digitales de los bancos centrales, lo digo yo siempre, son surveillance disguised as money. Son vigilancia disfrazada de dinero. A ti se te da una identidad digital, se te pone un dinero en tu banco central, se te premia si eres un buen ciudadano que hace lo que le gusta al Banco Central y a los gobiernos, y se te penaliza si eres un mal ciudadano que tienes la desvergüenza de quejarte ante las decisiones que hacen los totalitarios por tu bien, ¿no? Y sobre todo, que por qué, que por qué hay que hacer todo esto, que no hay ninguna necesidad, que el dólar ya es la moneda. Bueno, el dólar no lo va a hacer. Y además, esto es una carrera a ver quién pierde primero. Lo que va a dejar la Reserva Federal es que lo haga el Banco Central Europeo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a conseguir la Reserva Federal al dejar que esta salvajada la haga el Banco Central Europeo? Que todo el mundo se dolarice todavía más. ¿Mm? Porque claro, a ver quién es el que... Y claro, la idea está de que esto es por transparencia, para luchar contra las actividades ilegales, pero bueno, ¿desde cuándo se tiene que tratar a los ciudadanos como delincuentes preventivos? Oiga, es que me decían el otro día que claro, que es que yo era un exagerado, en una conferencia que dio en Buckingham, que yo era un exagerado por llamarlo vigilancia disfrazada de dinero, que vigilancia ya tenemos. Y le digo, no es lo mismo tener un policía en el barrio dando vueltas alrededor de mi barrio que tener un policía en mi cocina. No es lo mismo. ¿Mm? Y una moneda digital de los bancos centrales es tener al policía en tu cocina. Es decir, lo que yo hago en mi banco, el banco puede informar de ello a Hacienda y al Banco Central, por supuesto, con un requerimiento y además con toda la transparencia, perfecto. Pero no es lo mismo que estar todo el día mirando en qué gasto y en qué no gasto. Y sobre todo, cuando existe entre los bancos centrales el concepto más ridículo como amenaza para la economía de todos los de la economía, que es cuando dicen que es que hay exceso de ahorro. Es una invención, porque no existe el exceso de ahorro. Todo el ahorro se invierte en algo, ¿de acuerdo? Pero piénsalo, cuando alguien está pensando que los ciudadanos son tontos y que están ahorrando y que por lo tanto me lo debería gastar yo, te va a desprogramar el dinero para que se lo gaste el gobierno. Es más, el mecanismo de transmisión de la política monetaria desaparece. Es decir, desaparece todos los frenos que tiene el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que es la demanda de crédito. A mí me parece innecesario, perjudicial, dañino y sobre todo que yo no tengo ningún interés en darle más poder a un emisor de moneda que siempre se equivoca de manera que acaba perjudicando a los ciudadanos. Justo lo que decía yo, de todo lo que vaya a atacar contra nuestras libertades individuales, a mí me va a tener en contra, y tal y como está planteado esto, es exactamente lo que dices, con lo cual vamos completamente de acuerdo. Te quiero hacer una última más, porque no hemos hablado de oportunidades y demás. Antes te pregunto por la renta fija, aprovecho para meterte esto también dentro del total de oportunidades de cara al 2024, cómo posicionar cartera, así muy rapidito, cómo ves los mercados en general, viendo que estamos anticipando el rally de final de año y que parece que va a seguir y que hay continuidad en la bolsa de Estados Unidos, que antes has dicho que eres favorable, pero un poco de composición, de dónde estás detectando para el año que viene las mejores oportunidades, ¿no? Y cómo construir cartera, ¿no? En este entorno. Bueno, yo creo que el año que viene, precisamente por la desinflación que estamos comentando, que yo creo que sí se va a dar, va a ser más un año de growth que de value, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que hay que estar más expuesto, hay que tener un poco más de exposición a duración, hay que tener un poco más de exposición a renta fija, como tú bien decías, porque ya te da un colchón de tranquilidad
y hay muchos emisores que tienen una posición de balance, de solvencia, etcétera, absolutamente inviable, ¿no? O sea, ahora hay un high yield que es high y tiene yield, ¿sabes? No como cuando el high yield te daba un 1,5% en una broma, ¿no? Un 3. Entonces, a mí me parece que ahí en renta fija hay buenas oportunidades, tomar un poco más de duración, tomar un poco más de exposición a renta fija corporativa y de investment grade. Me parece que no va a ser un mal año para los activos de riesgo en renta variable y que si va a ser un año que yo creo que habrá volatilidad, porque claro, 7 billones menos de liquidez, pero las caídas las van a liderar las tecnológicas y las subidas las van a acaparar las tecnológicas. Es decir, que si tienes que estar en renta variable, tienes que estar haciendo entrada y salida, sabiendo que va a ser eso que hemos visto en los últimos años, ¿no? En el que de la rentabilidad del S&P 500 son 100 empresas las que la generan, son 20 empresas las que la generan, son 10 empresas las que la generan, son 7. Pues vamos cada vez a... El efecto de los ETFs hace que cada vez haya la recuperación beneficie más a los más grandes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener tecnología con beneficios y hay que tener exposición a defensa, a inteligencia artificial, a ciberseguridad, evitar... este año yo creo que va a ser un buen año para los activos de renta de posición. Por ejemplo, las eléctricas, ¿no? Las utilities, ¿no? Claro, son bonos al final, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo creo que eso también lo puede hacer bien. Hay que seguir teniendo oro porque la destrucción monetaria va a continuar en todos lados y exposición sobreponderada a Estados Unidos respecto al resto del mundo y lo más lejos posible de los mercados emergentes posible. Pues nos vamos a quedar con este mensaje, Daniel. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Creo que además con esta pregunta final ya nos hacemos un poco de composición de lugar, de tu visión, ¿no?, de cara al año que viene. Lo dicho, muchísimas gracias. Una vez más, a los que os haya gustado esto, que hayáis venido de nuevas a mi canal, y si os ha gustado este tipo de charlas, las hago habitualmente. También estoy en solitario muchas veces, que sigáis el canal de Twitch si lo queréis apoyar. Y Dani, pues es un placer tenerte por aquí, siempre agradecido. Un gustazo, la verdad es que me lo he pasado fenomenal. Muchas gracias por las preguntas a todos. Y bueno, pues el mercado está precisamente para tener diferentes opiniones, o sea que encantado de debatirlas siempre. Y oye, a ver si te vienes un día, que yo tengo un programa también, te vienes un día y comentas tus opiniones. Cuando quieras yo me animo, ya lo sabes. Cuando quieras aquí estoy disponible para darte mi punto de vista.